región. Y aquí tenemos de 4 a 5 los discípulos. Este párrafo sería predicando a Cristo en Samaria. Obvio, llegó a Samaria y llegó predicando Felipe. Y vamos a ver algunos puntos. Los discípulos y los nuevos creyentes se estaban quedando en Jerusalén, porque del momento que predicó el apóstol Pedro a la persecución, se calcula que pueden haber sido unos 4 años, 5 años. Entonces estaban quedando en Jerusalén y no estaban cumpliendo el mandato del Señor Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y todo el mundo. El mandato había sido escuchado por los discípulos, pero no había sido entendido o no lo estaban obedeciendo. Y por causa de la persecución feroz del fariseo Saulo, muchos salieron de Jerusalén y salieron, ¿cómo salieron? Predicando por donde pasaban. Predicando a Cristo. Hay que pensar en esto. Fíjese que el Señor siempre cumple su propósito. Y a veces el Señor tiene que ponernos en apuros y problemas precisamente para que le obedezcamos y cumplamos su propósito. ¿Se ha fijado? A veces, mire, imagínense, un cristiano, un buen cristiano, un hombre que cree, una mujer que cree, ora poco. Pero a veces el Señor le enferma y dice, ya, dedica tu tiempo a orar, a leer Biblia. Quiero estar contigo. ¿Qué hace uno? No quiero, que estoy enferma, no quiero. No, sí hay que pararse, ir a trabajar, hacer esto, hacer otro. Y entre las tantas cosas, ir al culto. Pero a veces la enfermedad es una bendición, que el Señor quiere comunión, quiere enseñarnos cosas, quiere quitarnos el depender de nosotros. Entonces, por ejemplo, a Pedro le dejó en su orgullo y terminó negando a Cristo. Y ahí Pedro entendió que Cristo no dependía de él tenía que depender de Cristo, humildemente. ¿Cierto? Y el apóstol Pablo, cuando entendió que ese aguijón en la carne, ¿para qué era? Para mantener a Pablo humilde. Y a veces nos lleva a situaciones precisamente para hacer cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces, en este caso fue necesaria una persecución. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de qué? De salir de Jerusalén, predicar en Judea, Samaria. Entonces se está cumpliendo el propósito. Sí que se está cumpliendo. Entonces, el Señor nos lleva de alguna manera a cumplir su propósito y con esto Dios nos lleva a purificar nuestro amor por el Señor, fortalecer nuestra fe y nuestra obediencia. 6, 7, 8, ¿qué dice? Predicación confirmada. ¿Qué sucedió mientras predicaban? Prodigios y milagros. Demonios inmundos salían, los paralíticos caminaban, cojos que se mejoraban, seguramente muchas otras enfermedades. Felipe era uno de los diáconos, recordemos, él no era apóstol. Y era uno de los diáconos elegidos anteriormente, era uno de los hombres que era considerado llenos del Espíritu Santo, que servía en las mesas. Y ahora es el primer misionero. Es el primer misionero que aparece en el registro en el Nuevo Testamento. Uno de Jerusalén que va a predicar a Samaria. Después dice evangelista, que predica a los odiados samaritanos. Los judíos consideraban a los samaritanos una raza impura,
porque se habían mezclado con gentiles. Y del punto de vista, digamos así, religioso, eran apóstoles. Porque ellos no iban a adorar en Jerusalén, adoraban en un monte, en Samaria. Y tenían sus propios sacerdotes, etc. Entonces, y su predicación era confirmada con señales, prodigios de Dios ante los oyentes, como lo prometió el Señor Jesús. ¿Cierto que se lo prometió a quién? A los apóstoles. Veamos Marcos 16, 15 al 18, por favor. Marcos 16, este ha sido un... Amén. Marcos 16, 15 y 18. Léalo, hermano. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Bueno, las dos primeras partes, cuando dice ir por todo el mundo, se estaban cumpliendo. Ya los primeros cristianos estaban saliendo de Jerusalén, yendo a Judea y Samaria, ¿cierto? Y la segunda, el que cree es salvo y el que no cree es condenado. Y después dice las señales. Yo se lo voy a leer de otra manera. Y estas señales confirmarán a los que creen. De eso se trata. Estas señales van a confirmar a los que creen que lo que está diciendo este hombre, que lo que tú estás creyendo viene de Dios. Porque eso es lo que dice el Señor. Y en mi nombre serán fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de las señales, como en este caso, milagros y prodigios, siempre sucedían en la presencia del predicador. En este caso Felipe. Vamos a ver otros casos más adelante de los apóstoles. Pero esa era la condición, la presencia del predicador. Y Dios confirmaba esa palabra a través de estos hechos admirables. ¿Cómo se diría? Dios confirmó la predicación de Felipe con señales y milagros por la presencia de Felipe confirmando su palabra. Versículos 9 y 11. El mago, un falso poder de Dios. Bueno, cuando uno sale a predicar y se le acerca gente que se convierten, aceptan a Cristo, en fin, vienen a la iglesia, uno no los conoce, toma todos por creyentes. Y aquí le pasó a Felipe algo especial. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, aleluya. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Fíjense en el tiempo. El cristianismo es una cosa que está todavía confinada a lo que es Israel y una parte de Israel, Jerusalén, y recién está saliendo. Entonces había muchos predicadores de doctrina, qué sé yo, adivinos, profetas de cualquier cosa. Entonces, y algunos hacían, digamos, artes mágicas y decían, esto es Dios, esto es los dioses, o lo que sea. La predicación pública de Felipe en Samaria atrajo mucha gente de todo tipo, y entre ellos un brujo, que se hacía pasar por uno que tenía el poder de Dios, proclamando qué es lo que se predicaba, qué se usaba en ese tiempo: astrología, adivinación, ocultismo, supersticiones, mezclados con un poco de ciencia, filosofía también, ¿no? Y con ello tenía engañada y hechizada a la gente. ¡Wow! Sí, es tremendo. No explica qué es lo que hacía, pero podemos imaginarlo.
Puedo imaginarlo. ¿Cómo podemos imaginarlo? Miren lo que algunos predicadores en la iglesia y fuera de la iglesia. Pueden escucharlo. En la iglesia se llaman ungidos. Intocables. Y se vanaglorian de que han hecho milagros, que han sido bendecidos, que han hecho esto, lo otro, y nadie puede comprobar nada. Y en el mundo son los gurús, los motivacionistas, los motivadores, los coaches. El coach es como un entrenador de vida. ¿Ah? Coach. Claro, coach. Como entrenador de vida. Y hay varios pastores que usan eso. Eso es motivacional, busca la motivación humana. Bueno, esos son tipos modernos de Simón. De Simón el Mago. Vea 2 Corintios 11, 14, 15. Segunda de Corintios 11, 14, 15, ¿qué dice? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Exactamente. Este mago, este brujo, un hijo del diablo, que predica ocultismo, y la gente estaba admirada, hechizada, como fascinada, porque ve milagros, mueven cosas, y hace todo este tipo de cositas así como de circo. Bueno, los gurús modernos más o menos igual, un poquito más serios, y algunos predicadores en la iglesia. Versículos 2 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, miren, creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es interesante porque está sorprendido, porque este es más poderoso que yo. Yo quiero aprender. Claro, como dije, o sea, mucha gente se acepta a Cristo, o se cree cristiano, pero uno no sabe lo que hay en el corazón. Y en este caso seguramente Felipe dijo bien, creyó, fue bautizado, confesó a Cristo, y después estaba detrás de él y lo miraba y seguramente le ayudaba. No sé. Estaba entusiasmado este caballero que es Simón. Y se pegó a Felipe. Se pegó. ¿Para qué? Para aprender de Felipe. ¿Qué quería aprender? ¿Cómo predicar? Posiblemente, digamos. No juzguemos. La predicación pública puede atraer personas entusiasmadas, impresionadas, emocionadas, que tienen propósitos personales. A veces la predicación puede impresionar a una persona, la palabra o el pastor, lo que sea, y se mete, pero tiene propósitos propios. Y mire, yo veo que, no sé, el pastor lo veo bien pinteado, ojalá yo pueda llegar a ser pastor y con un 4x4, otros propósitos personales. Otro propósito personal es obtener notoriedad, influencia sobre la gente. No entran en la agenda de Cristo. Servir a Cristo, conocer a Cristo, no entran. Muchos entran con el propósito de servirse de la iglesia, servirse de la Biblia, servirse de Cristo, servirse de Dios. Y lo podemos ver porque a veces hay predicadores que yo tengo serias dudas que sean predicadores de Cristo. Porque usan todos los versículos, todo el que saquen. Desde Génesis y Apocalipsis, el versículo que saquen, terminan en plata. Y ahí está el zoom de la bendición. Y plata para él, para el ministerio que él tiene. ¿Se fija? Entonces,
ahí hay propósitos personales. Visiones de dinero, de influencia, ser importante, controlar la vida de las personas. En la Biblia hay un personaje así, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Que echaba a los hermanos, que no admitía a los otros que eran contrarios. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Diótrefe. Diótrefe. Pero también la agenda propia. Por ejemplo, veamos Juan 12, 5, 6. Ahí hay uno que tiene su propia agenda en esta historia. Juan 12, 5 al 6. 5, 6. ¿Qué dice? Porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Y quién era ese? Judas. Judas. ¿Por qué? Porque una mujer ungió al Señor Jesús con un perfume que era un lujo. Si más o menos lo que sería un sueldo de un año de aquel tiempo. Imaginen un perfume que cuesta el sueldo de un año hoy día. O sea, era un lujo. ¿Y ella qué hizo? Tomó este frasco, lo rompió y lo echó todo. Y ungió a Jesús. Entonces el otro sacó las cuentas y ahí 3 millones de pesos. Pues se daba a los pobres. Porque hay 1 millón mío, decís, ¿va? Claro, porque era ladrón. Él tenía su propia agenda en esta historia. Él estaba ahí porque Cristo iba a ser el rey, entonces iba a estar al lado del rey, entonces iba a tener poder económico, influencia. En eso estaba pensando Judas. Y eso lo demuestra, que era ladrón. Entonces, sucede eso. Veamos el 14 al 17. Intervención de los apóstoles y la venida del Espíritu Santo. Espíritu Santo, quiero decir. Leo, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Miren, aquí quiero decir brevemente, los samaritanos que creyeron a Cristo por la predicación del diácono Felipe aún no habían recibido el Espíritu Santo, pero fueron bautizados en agua, ¿sí? Pero ellos no fueron bautizados todavía en el Espíritu Santo. Y tuvieron que venir los apóstoles, vino Pedro y Juan. Y oraron por ellos, les impusieron las manos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Entonces, ¿cómo hoy día no es así? ¿Por qué así acá? ¿Se fija? Hay un intervalo entre que creyeron y después viene el Espíritu Santo. Para algunos es la segunda bendición hoy día. ¿Ah? Pero aquí no se habla de eso, hay un detalle. Y en la presencia de los apóstoles. Vamos a echar una mirada. En la primera iglesia, la iglesia está creciendo, por lo menos hasta la muerte del apóstol Juan, o hasta la destrucción del templo en Jerusalén del año 70. El rol de los apóstoles es clave. El rol de los apóstoles es fundamental para el nacimiento y desarrollo y expansión de la iglesia. ¿Por qué? Ellos fundaron la iglesia de Cristo sobre lo que Cristo les mostró a ellos,
les enseñó con los dones especiales que Cristo les dio. Porque ellos fueron testigos personales de Cristo. ¿Cierto? No solo de sus milagros, de su resurrección. Lo vieron resucitado. Apóstol significa ¿qué cosa? Significa mensajero. Y cuando hablamos de estos apóstoles, estamos hablando mensajeros personales de Jesucristo. En la versión griega también aparece, no sé, Bernabé un apóstol, pero un apóstol mensajero ¿de qué? De la iglesia. Porque Bernabé es la generación siguiente después de creyentes después de los apóstoles. Entonces, ¿de qué está hablando? El fundamento son los apóstoles. ¿Qué cosa de los apóstoles? La enseñanza, la doctrina y el testimonio que ellos tenían de Jesucristo. Ese fue el fundamento. Entonces, en ese tiempo ellos son clave, importantes, ¿no? Para fundar la iglesia, enseñar a los creyentes, ¿no? Bueno, después se van escribiendo las memorias, los evangelios, etcétera, etcétera. Entonces, el rol espiritual es muy importante, ¿no? Que Dios les otorga, ¿no? A estos hombres. Recordemos que cuando ellos predicaron, la primera vez, ¿cuál fue la primera predicación cristiana que nosotros tenemos en el libro de los Hechos? La de Pedro. La de Pedro. Nace la iglesia Jerusalén, nace en Roma, en este caso. Nace en Jerusalén y el apóstol Pedro predica el evangelio. ¿Y qué sucede? El apóstol los llama a arrepentirse. Redarguye el pecado. Asesinaron a Cristo. Los llama a arrepentirse. Creyeron y fueron bautizados 3.000, más o menos lo que dice, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Nos dice que los 3.000 hablaron en lengua. El milagro ya había ocurrido, la presencia, cuando la gente los escucha hablar en su idioma. Y ahí ellos predican a toda esa multitud de gente, de judíos que venían de afuera, la mayoría. Entonces, esa es una forma que operó el Espíritu Santo entre los judíos. Y los creyentes judíos, los creyentes en Cristo en ese momento, entran a ser parte de la iglesia. Ya no son los 12, no son los 120, ya sean 3.000 judíos. Entran a la iglesia. Después, el segundo caso es este, que es diferente, ¿se fijan? Hay un predicador que no es apóstol, pero el Señor confirma su predicación. Creen, son bautizados con el agua, pero tienen que venir los discípulos para que reciban el Espíritu Santo. Porque esa habla de qué cosa? De la autoridad que Dios le concedió a los apóstoles para implantar la iglesia. ¿Y qué le hizo? Le puso las manos y creyeron. Entonces, en el segundo caso, los creyentes samaritanos, que los judíos consideraban una raza inmunda y que eran apóstoles, eso es verdad, entran a ser parte de la iglesia de Cristo. Tenemos dos componentes, judíos, samaritanos. En el tercer caso, ¿cuál fue? Casa de Cornelio. El Espíritu Santo lleva el apóstol Pedro a predicar a la casa de Cornelio y a toda su familia que él era un oficial romano, un gentil, que los judíos decían inmundos, perros inmundos, condenados, que merecen solo el infierno. ¿Y cómo sucede esto? Pedro está predicando y ellos hablan en lengua. Hablan en lengua, señal que recibieron el Espíritu Santo, y dicen, ahora bautícense en agua. ¿Se fijan que el proceder fue distinto?
Y el cuarto caso, y en ese caso, en el tercero, los gentiles creyentes pasan a ser parte de la iglesia. Entonces tenemos judíos, samaritanos, gentiles. Y en el cuarto caso, el apóstol Pablo en Éfeso encuentra 12 personas que eran predicadores. ¿Predicaban? ¿Qué predicaban? ¿Quién se acuerda? No lo digáis tú. ¿Qué predicaban? ¿Éfeso? Estos 12 personajes. Predicaban a Juan el Bautista. Predicaban a Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la predicación de Juan el Bautista? La venida del Mesías. Y Pablo lo escucha y dice, bueno, ¿ustedes por qué fueron bautizados? Juan el Bautista. Dice, no, y él les predica y les enseña que Cristo ya vino. Que Cristo ya vino y empieza a explicar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Creen, ¿cierto? Les puso las manos y ellos hablaron en lengua. Se fija que es un poco diferente. En el caso de Cornelio no dice que puso las manos, ni tampoco en el caso de Jerusalén. Y en este caso, las personas que vienen de otras religiones y que creen, los creyentes que vienen de otras religiones, entran a ser parte de la iglesia. Entonces la iglesia es los redimidos de toda nación, etnia, de cualquier origen, étnico, cultural, religioso, que cree en Cristo, hace parte de la iglesia de Cristo. Pero eso lo quiero hacer notar, que hay como un proceder diferente. ¿Qué es lo que es común a ellos? Primero, la predicación de la palabra. Que creen y se bautizan en agua. Eso es común para todos. ¿Cuál es la diferencia? En algunos se les puso las manos, otros hablaron en lengua, y en algún momento predicó un apóstol, y en otro fue, en este caso, un diácono. Pero todos cumplen Marcos 16:15. Claro. Pero se fija la diferencia. ¿Qué es lo que es permanente hoy día? Cualquier cristiano puede predicar el evangelio, porque todo cristiano tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la revelación está completa. La iglesia ya está implantada. No necesita fundarse. La doctrina ya la tenemos escrita, sistematizada. Entonces, cualquier cristiano con la palabra, entendiendo la palabra y que vive como cristiano, predica el evangelio, y si él cree, amén. ¿Cierto? No necesitamos llamar a un apóstol Pedro que venga, no. Eso es. ¿Y el Espíritu Santo viene en qué momento? ¿Le ponemos las manos o esperemos que hable en lengua? No, viene el momento de la... ¿Por qué? Porque quien valida, digamos, la autoridad es la palabra. La palabra. ¿Y cómo se valida la palabra? La conversión de esa persona sí da buenos frutos. El cambio de vida. Eso está validando tu predicación. Si esa persona cambió de vida, de amarse a sí mismo, ahora ama a Cristo. Porque yo he visto gente que habla en lengua. Se convirtió, habló en lengua y se cayó y lleno del Espíritu Santo. Pero sigue viviendo tal cual como antes. Amén. Entonces, no me dicen nada esas señales. ¿Cuál es la señal hoy día que necesitamos? Cambio de vida. La gente no dice, uy, ¿cómo habla en lengua esta persona? ¿Por qué nos mide el mundo? Por el amor y la santidad, hermano. Por eso nos mide. Bueno. Entonces, por ejemplo, veamos Efesios 1:13. Digamos que sería, digamos, lo normativo hoy día. ¿Cuál, pastor? Efesios 1:13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Simple. Oído el Evangelio, lo creíste, fuiste sellado. Esa es la conversión de No dice, y hablaron en lengua, o vino el hermano y le puso las manos. No, eso es muy sencillo y eso es lo normativo actualmente. 18-19, la ambición del mago. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también este poder para que a cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Miren, y esto es bastante, decimos, esto no pasa hoy día. Vamos a ver, echemos una miradita. Podemos decir que al momento en que los apóstoles impusieron manos sobre los que se habían convertido en Samaria, la venida del Espíritu Santo seguramente fue acompañada de algunas señales. Y que eso ya llamó, ya quedó, pero impresionadísimo, más lo que había visto antes. ¡Qué poder! Yo tengo que tener ese poder. Porque está pensando en la lógica del mago, del brujo. Entonces, se sorprendió. Y el mago, ¿por qué se sorprendió? Porque era muy superior a la brujería que hacía él. ¿O no? Seguramente. Y le pareció que el secreto era imponer las manos. Ahí está. Pero yo tengo que tener ese poder, tengo que tener algo en las manos, no sé. Claro. Cuando dice la gente, no, pastor, que póngame unción, póngame las manos, úngame. Sí, como que el pastor tiene ese poder especial. Ay, Dios mío. Que lleváis la ropa, Sí, igual con la ropa turquía. Claro. No, que yo sé de una hermana que su hijo era un delincuente, entonces su hermana le pidió varias veces al pastor de su congregación para que el pastor fuera a ungir la ropa, la cara, todo lo que tenía en la pieza del muchacho. No cambié nunca la ropa. Cambié la ropa. Cambié la ropa. Pero se fijan, entonces ahí se está atribuyendo un poder a quién, al hombre. Y en este caso los apóstoles, fíjense lo que hacían los apóstoles, oraban. Ese es un acto de humildad. Y después se imponían las manos. Miren, ¿qué significa esto? Esto revela el corazón de este hombre. Y por eso se había pegado a Felipe. Amaba el poder y amaba el dinero. Y con dinero comprar los dones de Dios. En la historia de la iglesia, hermana, en la historia de la iglesia, hasta hoy siempre habrá, y en la iglesia, o se entra en la iglesia, personas o líderes amantes del dinero y del poder. Aman la ganancia fácil, sacarle la plata a la gente, usan la palabra de Dios para apoyar sus ambiciones. Y como que las santifican. No, la Biblia dice eso, dice esto. Claro. Veamos 3 de Juan 9:10. Ahí está el personaje que mencionamos anteriormente. 3 de Juan. 3 de Juan 9:10. ¿Cómo era este personaje? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esa causa, si yo fuere, recordaré las obras
que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. ¿Qué es lo que amaba a Dios? Ser el primero, el líder, el ungido, y ser obedecido por todo. Y hay gente que es así en algunas iglesias, sí, y sacan versículos de la Biblia para decir, ve, pues, esto es bíblico, hermano. ¿Ah? Así que estamos llenos de Dios, fe. Estamos llenos de Simones. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que los hermanos, la gente que los escucha, no sabe distinguir la verdad de la mentira. ¿Y por qué? Porque lo escuchan a ellos y no van a la palabra. Para algunos, y yo esto lo he escuchado, para algunos, ir a comprobar si eso que ha dicho el pastor, ir a ver la Biblia, es poco menos que ofenderlo. Estáis ofendiendo a Dios, al hombre de Dios, al siervo, al ungido. No, estáis en pecado. Eso es, hermano, es terrible. ¿Por qué? Porque se cree más en el hombre que en Cristo, porque no conocen a Cristo. Pero no es culpa de ellos, por lo menos en alguna parte, porque es culpa de los que están enseñándole, de los que lo están manipulando desde el púlpito. Y en nuestro país, ¿qué tenemos de otro ejemplo? Claro que tenemos varios, y el último, el más conocido. ¿Cuál? Durán es Durán, un amante del dinero y un adúltero. Y más encima dice, a mí en este puesto me puso Dios, y no los hombres. Eso, cara dura. O sea, ahí tiene Diótrefes. Entonces, tenemos que Simón el mago sacó, digamos, la garra satánica de lo que había en su corazón, quería poder. Y el poder se obtiene con dinero, para obtener más dinero, más poder, más influencia. 23. Juicio y llamado. ¿Qué dice? Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios que si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Yo cuando vi esto dije, mire cómo el apóstol Pedro hace un diagnóstico de su estado espiritual. El mismo que hizo con Ananías y Zafira. ¿Sabe cómo se llama ese don? De discernimiento de espíritu. Y parece que Pedro tenía ese don. ¿Por qué? Porque así le ayuda a defender la iglesia. ¿Quién entra y quién no entra? Entonces, ¿qué le dice? Versículo 20. Veamos el versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque, mire, ¿sabe lo que es esto? Esto es juicio de condenación a muerte, una maldición. Muérete tú y tu dinero. Si has creído que esto se puede obtener con dinero. O sea, tú has rebajado a Dios. Has rebajado a Dios y la obra de Dios. Ya a nivel humano, ya lo peor del humano. Juicio de condenación. El 21, mire, dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tú no eres cristiano. Oh, este hermano le falta amor. No juzgues, hermano, no juzgues. Dice, tú no eres cristiano. Tienes pecado. Estás lleno de eso. Tu corazón está torcido delante de Dios.
Dices, no eres íntegro. Mire, todo esto es un juicio. ¿Y qué le dice después? 22. Arrepiéntete, el llamado. Arrepiéntete. Deja tu orgullo, deja tu pecado. Arrepiéntete. Cambia. Porque el arrepentimiento no es sentir pena y angustia porque pequé y ahí nos comen los remordimientos. El arrepentimiento es, sí, puede incluir eso, pero cambiar. Amén. Juan el Bautista dijo, hacer frutos de arrepentimiento. ¿Qué significa? Cambios. Cambios de verdad, que se noten, que den testimonio de que es un arrepentimiento verdadero. Le dice, arrepiéntete. ¿Qué más le dice? 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eres prisionero de tu maldad. La amargura, ¿qué quiere decir? Odio, rencor. Tú estás lleno de eso. O sea, es un diagnóstico terrible. O sea, sin Cristo, este diagnóstico es justo para cualquiera. ¿No? O éramos mejor que Simón el brujo. Iguales. ¿No? Entonces, el apóstol le da un juicio, pero, digamos, terrible. Esto hoy día no se puede decir, es teológicamente incorrecto. Desde políticamente incorrecto. Es teológicamente incorrecto, porque eso no demuestra que tienes amor. Estamos tan llenos de ese concepto tan carnal del amor, que se está tolerando el pecado. Si Simón el Mago hubiera vivido hoy día, se lo tendrían hasta de pastor. ¿En serio? Versículo 24. Mire lo que dice Simón. Este es un pecador rebelde. Tiene dos problemas, Simón. Dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. No dijo, yo ya voy a rogar al Señor que me dé el don de arrepentimiento. No, nada. Ni siquiera, oren ustedes. ¿Para qué? Mire, ¿y para qué? No dice, ore hermano para que el Señor me ayude a arrepentir. No, nada de eso. Mire lo que dice. Por mí al Señor, para que nada de esto me venga, no me suceda nada de lo que ustedes dicen. Realmente este es un demonio. Un demonio. Para que no recibir este castigo. Él ni siquiera ahora le pide a Pedro. Mire, aquí hay algo que yo a veces leyendo esto decía, mira qué increíble cómo nuestro corazón, nuestra carne nos engaña. ¿Acaso no hay algo parecido hoy día en muchas iglesias? Se lo voy a así solo mencionar. Primero que nada, el arrepentimiento de pecado y el vivir sin castigo por el pecado es la marca que se está difundiendo en el cristianismo occidental fundamentalmente. Sentirse bien, no tener problemas, ser rico, influyente, no enfermarse. ¿Qué vida es? No, yo no quiero una vida de castigo, no quiero una vida de sufrimiento, no quiero tribulación, no, eso es porque estoy en pecado, es porque me odia el Señor. Y esto ha pasado como cristiano, hermano, si esto es satánico. El cristianismo tipo Simón o Diótrefe se ha ido tomando la iglesia poco a poco. Y la causa puede ser muchas, entre ellas precisamente lo que no quiso hacer Simón, no arrepentirse. El no arrepentirse.
En muchas iglesias el arrepentimiento es obra. Entonces, eliminan porque eso no basta la fe. Que hasta los demonios tienen fe. Temen. Entonces son cristianos. ¿O no? Claro, eso es lo que se ha estado difundiendo por años. Esto no es una cosa que nació hace como 50 años atrás. Si no hay arrepentimiento, hermano, verdadero, no hay fe, no hay Espíritu Santo, no hay conversión. Y eso se ha abandonado en la predicación pública y en la enseñanza en la iglesia. Se le atribuye más poder al diablo para hacernos pecar que nuestra propia carne. No, si el diablo está cantando, tú tranquilo, ahora nomás. No es su carne. Entonces dejamos a este Franco así, sin defensa, sin defendernos. ¿Ah? 25. La predicación continúa. Dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Mire, a pesar de este personaje, y seguramente en muchos lugares encontraron más o menos el mismo tipo de personaje, los apóstoles y los creyentes siguieron predicando el Evangelio. Volviendo a Jerusalén, predicaban en todos los lugares por donde pasaban. Todo lo que somos en Cristo se manifiesta en una vida centrada en Cristo, en una vida para Cristo y hablando de Cristo, porque amamos a Cristo y amamos a las personas que no queremos que se vayan al infierno. No queremos, no queremos que nadie vaya al infierno. No queremos, entonces prediquen. El Espíritu Santo nos da esa capacidad divina para hacer la obra de Dios en la tierra. Hagámosla, ya. Y no seamos pequeños Simones o idiotas. Esforcémonos en el poder que Dios nos ha regalado por la fe en Cristo. Esfuerces. Y el Espíritu Santo multiplicará, bendecirá y hará prosperar ese esfuerzo. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno misericordioso, Señor, damos gracias. Su palabra ha sido expuesta, Señor, y damos gracias por el ejemplo de estos hermanos, Señor, de Felipe, y todos los que predicaron en ese tiempo, hombres llenos de Espíritu Santo, coraje, valentía, sabiduría, amor, mucho amor por Cristo Jesús. Gracias por esta enseñanza, Señor, y se lo agradecemos en Cristo Jesús.